Estimados estudiantes y padres del Colegio Basilio, reciban un saludo afectuoso de nuestra institución. Por encargo de la misma vamos a desarrollar nuestra clase virtual del curso de aritmética dirigido a nuestros estudiantes del segundo año de secundaria. La clase que vamos a desarrollar, estudiantes, se denomina circunferencia parte 2 y en esta ocasión vamos a analizar los ángulos asociados a la circunferencia. Muy bien, estudiantes, para ello vamos a desarrollar los ejercicios y vamos a ir complementando con la teoría propuesta para el día de hoy. Muy bien, en el problema número 1 de tu material te indican de que dice, ¿no?, si la medida del arco ABC es igual a 250, ¿ya? Ahí tienes la figura, con ello nos piden hallar el valor de x. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer acá, estudiantes, es, bueno, aprovechar ese dato, ¿no? El arco ABC vale 250 grados. Ahí está, muy bien. Es decir, la distancia, la medida angular de esta circunferencia de ABC vale 250. Muy bien. Pero tú sabes de que toda la vuelta de una circunferencia mide 360 grados. Por lo tanto, por diferencia, vamos a considerar de que el arco AC, ¿no es cierto?, tendría que medir 110 grados, ¿no es cierto? Y ello lo vamos a colocar, pero previamente vamos a analizar esta propiedad. Ok, ahí está. Muy bien, el arco AC valdría 110 grados, ¿no? Correcto, porque todo debe medir 360. Entonces, para poder hallar el valor de x, vamos a utilizar la siguiente propiedad, que se llama, en este caso, ángulo central. El ángulo central, estudiantes, siempre va a ser igual a su arco correspondiente, ¿ya? En este caso, el arco AB va a ser igual al ángulo que se genera al trazar el radio OA y el radio OB. Muy bien. Por lo tanto, rápidamente podemos afirmar de que el valor de x en este problema, por la propiedad analizada, nos tendría que salir 110, y ello sería la respuesta. Muy bien. En el problema número 2, estudiantes, nos piden hallar el valor de x. Para ello, tenemos este otro gráfico, ¿no? Entonces decimos acá solución, ¿ya? A ver, como nos piden hallar el valor de x, debemos analizar una propiedad, ¿no? Esta propiedad se denomina la propiedad del ángulo inscrito, ¿no? ¿Qué nos dice esta propiedad? De que el ángulo, ¿ya?, el ángulo que se genera al trazar dos cuerdas, ¿ya?, al trazar dos cuerdas que se intersectan en un punto de la circunferencia, me generan un arco, ¿no? Y ese arco siempre va a ser el doble del ángulo correspondiente, ¿no? Repito, el ángulo, en este caso, siempre va a ser la mitad del arco que se genera, ¿no es cierto?, al haber trazado esas dos cuerdas, ¿no? También lo podríamos leer de esta forma, ¿no? El ángulo siempre es la mitad de su arco correspondiente, ¿no? O el arco es el doble del ángulo. Muy bien. Entonces, rápidamente podemos afirmar de que del gráfico, ¿no?, el arco BC tendría que valer, ¿no es cierto?, 4x, ¿no? Porque como él vale 2x, el arco tendría que valer el doble. Entonces rápidamente decimos de que 4x es igual a 80 y finalmente el valor de x sería igual a 20 y ello sería nuestra respuesta. En el siguiente ejercicio, estudiantes, nos piden determine el valor de x. Para ello también nos dan este gráfico. Entonces, rápidamente vamos a decir, como nos piden hallar el valor de x, la propiedad que vamos a analizar sería la propiedad del ángulo exterior, ¿ya? ¿Qué dice la propiedad? De que si yo quiero calcular un ángulo exterior, simplemente voy a utilizar este arco BC menos el arco AD, que vale n, ¿no es cierto? Sería m menos n sobre 2. Esa es la propiedad que voy a analizar. Muy bien, entonces, trasladando esa experiencia a nuestro problema, simplemente vamos a decir, estudiante, de que entonces el ángulo x sería igual a ¿quién? Al arco AD, que vale 120,
menos el arco BC que vale 50 sobre 2. Tú sabes de que 120 menos 50 me va a dar 70 y rápidamente 70 dividido entre 2 me va a dar 35 y eso sería la respuesta. En el siguiente ejercicio, estudiantes, nos indica, ¿no? Si C es el punto de tangencia, claro, acá tenemos C como punto de tangencia, calcule la medida del arco CD. Muy bien. Entonces, para ello vamos a indicar de que acá está el arco CD, ¿no es cierto? Que es lo que nos piden allá. Entonces le decimos, ¿no? Por propiedad, claro, vamos a afirmar que la suma, ¿no?, de los tres ángulos en este ejercicio tendría que valer 180 grados, ¿no? Como ya tenemos 90 acá, 42 acá, necesariamente este ángulo va a ser 35, ¿no? 35, muy bien. Ahora, por opuestos por el vértice, claro, ese ángulo también tendría que valer 35 grados, ¿correcto? Me refiero a todo este ángulo que está acá, ¿ya? Bueno, está movido un poco el gráfico ahí, ¿ya? Pero vale 35. Entonces, vamos a indicar en la propiedad que vamos a considerar. Esta propiedad se denomina la propiedad del ángulo semi-inscrito. Cuando tengas una recta tangente y una cuerda, el ángulo que se forma siempre va a ser igual, va a ser la mitad del arco que se genera, ya del arco que se genera al haber trazado dicha cuerda, ¿no? Repito, el ángulo que se genera al trazar o al intersectar la recta tangente con la cuerda siempre va a ser la mitad al arco correspondiente, ¿no? Por eso acá es X y el arco sería el doble, ¿no? 2X. Muy bien. Entonces, como este ángulo vale 35 grados, la respuesta es inmediata, ¿no? El arco CD tendría que ser 70, ¿no? Es decir, el doble, y ello sería la respuesta. Finalmente, estudiante, vamos a resolver el problema número 9, ¿no? En este problema nos indican de que el arco AB mide, el arco AB es la incógnita, nos dicen de que el arco CD vale 20 grados. Muy bien. Entonces la solución sería de esta manera, estudiantes. Nos piden hallar el arco AB, lo estamos llamando X, ¿correcto? Ahora, observa por favor el triángulo FEM. En el triángulo FEM sabemos que 50 más 80, 50 más 80 en este caso va a sumar 130 grados, ¿correcto? Bueno, el dato es de que CD, el arco CD vale 20 grados, acá está ese arquito como dato. Bueno, claro, este ángulo tendría que ser 50 grados, dado que la suma de ellos tres tiene que ser 180, ¿no? En todo triángulo. Muy bien, eso lo sabemos ya por una propiedad estudiada anteriormente. Ahora, la propiedad que vamos a utilizar en este ejercicio sería, ¿no? Cuando tú tengas un ángulo interior, estudiante, lo que vas a hacer es, en este caso, sumar el arco M más el arco N y lo vas a dividir entre 2, ¿correcto? Pero, a ver, estas cuerdas que se están trazando no pueden pasar por el centro de la circunferencia, ¿correcto? Pueden pasar por cualquier punto distinto al centro de la circunferencia, ¿correcto? Para que se cumpla esta propiedad. Entonces ya tengo los elementos para poder aplicar esta propiedad. Entonces voy a decir, a ver, por propiedad 50 sería igual a ¿quién? A 20 más X entre 2. Y rápidamente el valor de X, en este caso, ¿no es cierto? 50 pasa a multiplicar, sería 100. 100 sería igual a 20 más X, ¿no? 20 pasa a restar, igual a 80. Finalmente, estudiantes, tenemos acá dos propiedades más que estoy mostrando, más una adicional, ¿no? Bueno, es sencillo de poder interpretar ello. Básicamente ello sería nuestra clase de hoy y te dejo como tarea la página 198, los problemas del 1 al 5.